Trastorno de espectro autista y pandemia. Una situación muy compleja porque ya sabemos que el confinamiento por la pandemia ha hecho que todos cambiemos los hábitos de nuestra vida. Pero si además en una familia hay un niño diagnosticado con TEA o con trastorno del espectro autista, el desafío es aún mayor. Y ahora comienzan las clases también, que es todo un desafío después de haber estado todo un año encerrados y con actividades virtuales o por lo menos diferentes. Vamos a conversar con el psicólogo, con el doctor Juan Pablo Sorza, a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por este tiempo. Buen día. Un placer, Juan Pablo. Bueno, quiero que nos ayudes a aconsejar también a aquellas familias que tienen niños con espectro autista, que me imagino, y vos que te especializás en este tema, debe haber sido un año complicado, ¿no? Esta pandemia, el encierro, cambio de hábitos, sobre todo para ellos que tienen siempre una forma de vivir tan particular que necesitan una tranquilidad especial. Tal cual, como decís, Mercedes. Sí, lo que se vio, vos sabés que cuando hablamos de espectro autista, justamente espectro es como una variedad de colores, ¿no? En donde hay mucha diversidad en estos niños, algunos incluso que no pueden desarrollar quizás el lenguaje verbal, pero otros sí, algunos que requieren de asistencia a nivel de aprendizaje y otros no. Entonces varió mucho de acuerdo al perfil que cada uno de los niños tenía, cómo han vivido esta pandemia. Pero en forma general, es verdad lo que decís, no solamente ellos han sentido un impacto psicológico, la mayoría, sino también sus cuidadores y familias, ¿no? Eso se ve tanto en los consultorios en la clínica diaria como algunas investigaciones que se han realizado a nivel internacional y nacional. Es decir, se ha visto un incremento de la ansiedad, muchas veces desregulación de sus conductas, dificultades para sostener lo que le estábamos diciendo del aislamiento y de las rutinas nuevas. Sin embargo, las familias que sí pudieron modificar sus rutinas, que a lo mejor pudieron acompañarlos en estos procesos escolares, si ellos estaban en la escuela de forma progresiva, quizás tuvieron menos índice de ansiedad, de malestar, de irritabilidad, que las familias que no lo pudieron hacer. Pero de forma general fue un gran desafío para ellos. También cambió mucho, ¿te acordás del comienzo? Cuando había un aislamiento puntual, a cuando ya a fines del año pasado se permitieron algunas actividades terapéuticas para que ellos puedan realizar y también salidas y contacto con lo social que tanto le hace falta. Eso se fue observando y ahora, bueno, el gran desafío que tenemos de pensar la transición a los chicos que estén incluidos en las escuelas, en el ámbito escolar. Mira, antes que me cuentes qué consejos podés dar para el regreso a las aulas, ¿cómo fueron los tratamientos el año pasado? Porque la virtualidad fue la protagonista, pero muchos tratamientos es imposible hacerlos de manera virtual o muy difícil. Sí, tal cual. El desafío que nos encontramos desde la parte clínica, vos fíjate que a nivel no hay muchas investigaciones, entonces te puedo dar una referencia más local. Sí, algunos niños lo pudieron mantener online. El problema quizás más grave que tuvimos fueron las idas y vueltas, porque ellos requieren en general una rutina estable, como todo niño, pero específicamente eso es saber si cambio vamos a seguir viéndonos por videollamada o si vamos a volver a la presencialidad. Entonces, tanto por las condiciones sanitarias, por a veces contagios de la familia cuando hubo un pico acá en Río Cuarto, o por las decisiones de los terapeutas, esa continuidad no se dio. Y hubo un gran desafío, como vos planteás, y una creatividad muy alta de los terapeutas para poder sostener la interacción mediante una videollamada. Claramente que no fue lo mismo, no tenemos resultados para decirte qué consecuencia va a tener esto a largo plazo o mediano plazo. Pero sí fue muy difícil mantenerlos de ese lugar, más allá de que la psicoterapia online se puso en juego. Cuando los niños no tienen lenguaje, no tenían posibilidad verbal, de comunicarse, era más difícil. A mayor edad, y cuando ellos ya se podían comunicarse, por ejemplo en mi caso, que atiendo a adolescentes, que tienen la posibilidad de comunicarse mediante lo verbal, lo sostuvimos durante todo el año, ¿no? Pero ya a fines de octubre, noviembre del año pasado, más allá de que ellos al comienzo estaban como más tranquilos de no ir a la escuela porque le demandaba generalmente mucha ansiedad social y desafíos, a fin de año estaban cansados, la mayoría.
y quedarían retornar a algún espacio de contacto. Es que se hizo muy largo para todos, imagínate para ellos también. Bueno, y vos hablaste de esa ansiedad de sociabilizar y de volver a estar en contacto con otros, que ahora se va a producir. En muchos de ellos van a volver a las aulas a partir del lunes o a partir de los próximos días, con un protocolo también muy diferente y una situación muy diferente a la que estaban acostumbrados. ¿Cómo los preparás? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a las familias y a ellos? Es un tema complejo que creo que para todos los niños. Yo lo principal que trataría de decir es que no nos apure una urgencia que no ha sido definida tanto por la necesidad de los niños, sino por cuestiones más de orden político, si se quiere, de regreso al aula en la forma que se dio. Todos queremos y creemos que es un lugar muy importante para que ellos socialicen de nuevo y tengan interacciones saludables dentro de ese espacio, pero lo primero es que no hay necesidad que en una semana, 2 o 3, en el primer mes, nosotros logremos modificar toda una rutina, porque tampoco los protocolos se aprenden así, por decirlo, sino que son hábitos que llevan mucho tiempo para que los niños lo puedan interiorizar. Y ahí lo digo de forma general. Esa urgencia no es escolar ni es de los niños. Entonces tenemos que darnos acuerdos con las familias, docentes y niños de ir como en un tiempo lento, de acuerdo a lo que nos van marcando ellos. Y en relación al TEA, hay 3 o 4 premisas fundamentales que si tenemos tiempo los desarrollamos. Pero hay que hacer cosas antes de ir esta semana, otras cuando estemos en el espacio escolar y otras cuando sucedan posibles contagios, ¿no? Vos sabés que las características de ellos requieren mucho la anticipación. O sea que antes de ir a la escuela es importante trabajar cómo va a ser en la escuela. Claro, y si es de forma visual, ¿sí? Con apoyo visual, figuras y hacer una rutina de cómo va a ser la escuela y cómo va a cambiar la rutina en la casa también. Porque va a haber días que van a ir, otros días que no. Le vamos a anticipar a partir de relatos, cuentos, cómo va a ser eso. Eso antes. Y el barbijo. Exacto, el barbijo es otro tema, porque sensorialmente a todos nos molesta y muchas veces, de acuerdo a los perfiles de ellos, esto le va a ser muy dificultoso de sostener en el espacio escolar. Entonces, claramente eso se entrena progresivamente, 2 o 3 minutos por día en casa, afuera. Y hago un llamado de lo que la ciencia y la psicología dice, y creo que también el sentido común, cuando retornemos a las clases, ese protocolo, para disminuir el riesgo, tiene que estar de la mano del cuidado real a lo que le hace falta a un niño. Por ende, si requiere un tiempo para poner y sacarse el barbijo, pautar cómo va a ser, permitírselo, porque le va a ser muy difícil adquirir eso en poco tiempo. Entonces, específicamente para los niños con TEA esto es muy necesario, ¿no? Mucha paciencia. Y no caer en este... Claro, mucha paciencia de los adultos en el acompañamiento y, como vos decís, no apurarse, darnos tiempos todos lo vamos a necesitar y con más razón ellos, que es también un contexto tan particular. Pero qué interesante, Juan Pablo, las recomendaciones que nos estás dando. Vamos a seguir charlando sobre este tema, hay mucho más me parece para poder conversar y es muy interesante lo que vos nos podés aportar con la experiencia que tenés en el cuidado de gente con TEA. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo y es súper interesante lo que nos acabas de contar. Gracias. Dale, gracias por el espacio. Abrazo.